Adelante, pastor. Shalom, Shabbat Shalom, amados hermanos de las asambleas de la Torah viviente en Europa y en todas las naciones, porque como siempre nuestro amado hermano líder Carlos Julio resalta de que estamos reunidos desde todas las esquinas de la tierra, desde todos los puntos de la tierra. Y bueno, aquí desde también una tierra un poco lejana, pero con mucho amor, en la obra que el Padre, el llamado que el Padre nos está haciendo a cada uno de nosotros para poder servir. Y como hablaba nuestro hermano Carlos Julio, examinarnos cada día más en este llamado que el Padre nos hace. Perdón. Y bueno, es un privilegio, como siempre lo comento, poder estar hoy compartiendo la palabra de nuestro Padre. También invitarlos en nuestras reuniones aquí en la congregación los viernes al caer la tarde y también los sábados a las 4 de la tarde. Y de igual manera con nuestros hermanos que en este día de hoy vamos a entrar en ese descanso del Shabbat, que también para las personas nuevecitas, aquellos que están llegando, recordemos que el Shabbat es ese día apartado, es esa cita divina que el Padre nos ha puesto, que está en las 10 palabras, en los 10 mandamientos como lo hemos conocido, que no ha sido abolido, no ha sido cambiado, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de nuestro Padre no pasará. Y que es un día que el Padre nos permite renovar nuestras fuerzas, entrar en su descanso, recibir su palabra, recibir su instrucción. Cuando recibimos su palabra, está avivando nuestra fe, nos está dando fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Padre. Y también invitarlos con nuestros hermanos el día de mañana, nuestros amados maestros y maestras que nos deleitan también con la palabra, profundizándola más, porque la palabra del Señor, cada parashá, cada porción de la palabra tiene tantos tesoros que nos toca poco a poco ir aprendiendo, ir escudriñando, pero ante todo para poderla vivir y aplicar. Entonces sean todos bienvenidos y bueno, como siempre, que me acompañen en esta pequeña oración, pidiéndole al Espíritu de Santidad que nos guíe, que me guíe, que no sean mis palabras, sino las palabras del Espíritu Santo de Dios, que nos ministre y traiga esa fe por su palabra, ese prepararnos para cada uno de nosotros y poderla poner por obra. Gracias, Padre bendito, te adoramos, Señor. Te entregamos ese tiempo en tus manos, que a través de tu palabra seamos transformados, seamos guiados, Señor, seamos bendecidos con tu bendita palabra, Padre, para que nada nos aparte de ti, sino que siempre, Señor, estemos dispuestos a escuchar tu voz, a mirar desde nuestro corazón, Padre, todo lo que tú quieres que miremos a través de escudriñar tus escrituras. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Estoy ya entrando en la palabra parashá, que es en hebreo, que significa porción. Cada semana estudiamos una porción de la palabra. Hoy nos corresponde que iniciamos la semana pasada con el inicio de Génesis, como conocimos, Bereshit. Hoy llegamos a la porción número 2, que se llama Noah, lo conocimos como Noé, significa descanso. Esta porción la encontramos en el libro de Bereshit, del capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, 32. Bueno, con la bendición del Padre vamos a mirar algunos puntos, algunos principios que el Padre nos permita el día de hoy para que podamos realmente observarlos, mirarlos y nuestras vidas sean transformadas. Siempre que vemos la palabra, como dice también allí en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, que siempre que abramos las escrituras, nos veamos a través de la palabra y qué debemos cambiar a través de ella. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como
por el Espíritu del Señor. O sea, que a través de que nos miremos como en un espejo, seamos transformados. Necesitamos ser transformados a través de su palabra. Y cada semana, cada escudriñar de la palabra de nuestro Padre, siempre los animamos y estamos en ese sentir de encontrar a Mashiach, a Jesús, a Cristo, a nuestro Señor en cada porción. Y encontrar también la voluntad de nuestro Padre en nuestras vidas a través de su palabra. Y siempre que escudriñamos la palabra, como dice el libro de Juan 5, 46 al 47, dice, porque si creyeses a Moisés, esto lo dijo Jesús, Yeshua, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es importante que cuando escudriñamos la palabra desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit, todos los libros van conectados, desde como conocimos Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que su nombre correcto es Pacto Renovado. Vamos a encontrar siempre todo que se enlaza, todo va unido, las escrituras, nada queda suelto, y todo el centro y el propósito es Yeshua, nuestro Mesías. Venimos de la porción anterior, como los comentaba Bereshit, y aprendimos cómo desde el principio está nuestro Mesías Yeshua, quien es la luz, la creación a través de él, el propósito de él, y cómo el anhelo del Padre es darnos una casa, pero no una casa física, como a veces miramos todo físico, sino esa casa donde el Padre quiere habitar en nosotros, nosotros siendo el templo de él, para llevar una vida con propósito. Bueno, ya entrando, pero quiero, para entrar en contexto, voy a regresarme a unos versículos del capítulo 6 de la paracha anterior, donde dice la palabra. Voy a leer Génesis, Bereshit 6:5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos algo que en esa época, en ese momento, el Señor dice la palabra, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucho. Hoy en día podemos, y vamos a mirarlo más adelante con otros textos, que la misma palabra no lo confirma. ¿Qué el Señor está viendo hoy? Vemos mucha maldad, amados. Vemos mucha inclinación del mal de la humanidad. Vuelvo y leo. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Recordamos que el Señor nos prepara una casa. Beit, la palabra en hebreo Beit, que significa casa, y Él viene preparándonos una casa, pero esa casa se daña por esa mala inclinación del mal del hombre. La palabra Ra, que es de maldad, el significado en hebreo es arruinar, veía este significado, bueno para nada. O sea, hacer el mal solamente lleva a caos. También dice malo física, social o moralmente. ¿Qué estamos viendo? Todo lo pervertido, todo dañado en la humanidad, social, física, moralmente. Desagradar. Todo esto hace que se desagrade al Padre, a nuestro Creador. Trae dolor, trae maltrato, trae caos a la humanidad. La maldad que estamos viendo, y el Padre lo está viendo. En el hebreo dice, la palabra en hebreo, Yetzer Hara, que es esa inclinación al mal, que es lo que el pecado, desde el pecado original, se ha llevado a esto. Continuando en Génesis 6:6, dice en este versículo, y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí podemos ver esta palabra arrepintió, que a veces pues podemos decir que, o de pronto no mirar bien el contexto de esta palabra, pero aquí veía algo muy lindo, la palabra arrepintió, que en el original, en el Strong 5162, es Naham. Y su significado en este contexto dice suspirar, respirar fuertemente, lamentar.
De hecho, aquí dice en la última parte, y le dolió en su corazón. El Padre, al observar todo lo que está pasando en la humanidad, de él sale ese suspiro, amados. Ese respirar fuertemente, ese lamentar, él se duele por lo que está pasando en la humanidad. El llamado que el Padre nos está haciendo es que seamos esos instrumentos de él para que este caos, esta maldad, esta inclinación, ese yetzer hara que está teniendo la humanidad, podamos ser esos Noé, ese Noah, para poder invitar a la humanidad a entrar a la barca, a entrar al descanso, porque el pecado y la maldad no trae descanso, trae cargas, trae dolor, trae angustia, trae malas consecuencias, amados. Es lo que el Padre le ha dolido y él respira fuertemente, él lamenta por lo que está pasando en la humanidad. Génesis 6:7, dijo Yahweh, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. De pronto hemos escuchado comentarios de que la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy malo y que ahora el Dios del Nuevo Testamento es otro, es un Dios más bueno. No, amados, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el corazón del Padre es querer bendecirnos, el querer darnos sus instrucciones para que nosotros habitemos en Él, para que estemos en su presencia. Pero Él no puede, Él es un Dios, un Elohim santo, 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 y Él no puede aceptar la maldad, Él no puede aceptar nada de lo que está pasando en el mundo y lo que vemos en, en estos acontecimientos con Noah, es que había mucha maldad, como lo hemos visto en estos capítulos, en estos versículos. Y dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La palabra raeré, también en el hebreo, macá, dentro de algunos significados, es limpiar. ¿Y qué fue lo que pasó en ese tiempo? El Señor trajo esa limpieza porque había mucha contaminación. Siguiendo ya entrando en la parashá, en la porción que nos corresponde en este día, en este Shabbat, en Génesis 6:9, dice la palabra. Estas son las generaciones. Entonces aquí aparece Noé. Y mire lo que dice aquí la palabra. Estas son las generaciones de Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noah. Cuando vemos la palabra generaciones, que es de la raíz soledad, habla de la descendencia de la familia, pero aquí solamente podemos entender que no era que venía de sus generaciones, sino de su ADN, de su interior, de ese varón justo. De hecho, la palabra justo, sadik en hebreo dice derecho, hacer justicia. Aquí vamos a entender ese principio, qué es lo que el Padre quiere y cómo Noé halló gracia delante de él, no por las generaciones familiares, sino por lo que había en su esencia, en su interior, en su ADN, ser un hombre justo, un hombre derecho. Cuando habla de sus generaciones, ya no se habla de Toledad, de generaciones como de familia, sino Bedorotai, que es en su manera de pensar, en su ADN, en su interior, lo que el Padre quiere que nosotros de nuestro interior corran esos ríos de agua viva y reflejemos su amor, su carácter, para poder llevar ese mensaje a quienes no lo conocen. Hechos 16:31. Aquí cuando vemos que el Padre le dice a Noé que prepare un arca. Aquí hay muchas enseñanzas y como hablamos en el comienzo, siempre está Yeshua en cada una de las enseñanzas que el Padre trae a través de su palabra. Y él, como ese varón justo, a través de su fe, su familia entró también al arca, pero a través de él ser justo. Y eso nos lo comprueba también la palabra en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. Es el tiempo, amados, de que a través de nuestra fe, de guardar nuestro corazón, de ese interior, de ese ADN, de esa santidad que el Padre quiere que tengamos, podamos transmitir esa luz a nuestra familia y llegar la salvación a nuestra casa. Con Dios caminó Noé, dice la palabra. Él empezó a caminar y es el llamado donde el Padre quiere que nosotros caminemos cada día, no por un momento, no un día sí, un día no, todos los días, caminar en esa integridad, caminar en la justicia. Recordemos que Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, él quiere que permanezcamos en él, pero dice, debe andar como él anduvo. Aquí imaginemos todo lo que él pasó durante todos los años construyendo el arca. Muy posiblemente se burlaron, lo rechazaron, pero él se mantuvo firme. Él decidió caminar con nuestro Padre. Hebreos 11:7. Por la fe aquí en Hebreos vemos, el escritor del libro de Hebreos, que en el capítulo 11 habla sobre la fe. Y vemos este texto muy hermoso donde dice, por la fe, Noah, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el Señor le advierte. Hoy en día el Señor nos está advirtiendo de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos algo muy, muy, muy tremendo que podemos decir, bueno, yo como por mi fe o como por la fe de Noé fue condenado el mundo, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, por la fe condenó al mundo. ¿Cómo así? Puede surgir esa pregunta, como que no cuadra. ¿Cómo así que por mi fe yo puedo condenar al mundo? Ya lo vamos a mirar. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí de la raíz de la palabra condenar es la palabra katá en hebreo, que dentro de algún significado dice contrario, dentro de algunos, oposición. O sea, cuando nosotros, el Padre nos da esa fe, que ya vamos a mirar también el significado de la fe, que lo vamos entendiendo, porque antes, y para los hermanitos que apenas están llegando, de pronto no tenemos claro la palabra, la definición de la palabra fe. Y por esa fe es como nosotros al contrario del mundo, de lo que como el mundo se está moviendo. Y ahí es donde se empieza a encajar que por esa fe condenó al mundo. Entonces vamos a mirar o a preguntarnos, yo creo que a muchos nos pasa, nos hemos sentido que no encajamos en el mundo que nos rodea. Creo que cada uno hemos vivido que no encajamos muchas veces porque estamos yendo en contra de los rudimentos del mundo. El Padre le reveló cosas que no se habían visto a Noah. Noah fue movido en un temor reverente, que es lo que el Padre nos está queriendo llamar, nos está revelando. Él está trayendo una revelación a través de la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra. Y el mover que el Padre nos está llamando es en el temor reverente como Noah lo tuvo. Dice en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amados, Dios tiene preparado muchas cosas, pero debemos amar. La palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando en ese amor, en esa intimidad, en esa relación con nuestro Padre, Él está preparando esas cosas que ni ojo vio, ni oído oyó. Él está preparando cosas maravillosas para su pueblo.
Dice, empezando este versículo de 1 Corintios, antes bien como está escrito. Por eso comentaba en el principio que todo va encajado en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nada queda suelto. Entonces, cuando miramos cómo está escrito, preguntémosle a la misma palabra, ¿dónde está escrito? Vamos a Isaías 64:4. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Elohim fuera de ti, que hiciese por él, que en él esperaba, dice el profeta Isaías. Aquí Pablo nos está trayendo la palabra de Isaías 64:4. Entonces podemos preguntar, surge la pregunta, ¿cómo la fe de Noah condena al mundo? Él llegó a ser heredero de la justicia de la fe. Vamos a Romanos 4:13, amados. Porque no por la ley, o sea, por la Torah fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vuelvo y lo repito, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que debería ser heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué podemos entender en este versículo? No es por la obra, sino por la fe, porque muchas veces se puede confundir la obra humana, sino es por la fe que hacemos la palabra, cumplimos, y la justicia donde viene a través de la fe. Romanos 11:6, y si por gracia, dice, ya no es por obras, aquí vuelve, lo confirma la palabra, ya no es por obra, de otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, somos salvos por gracia, que lo dice la palabra, somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Obedecemos por gracia. ¿Qué fue lo que el rol, el sistema religioso del mundo quiso? No, los mandamientos ya están abolidos, ya Jesús cumplió todo, nosotros no tenemos que hacer nada. No, amados, es por ese amor, por esa gracia que el Padre nos ha dado, vamos a cumplir, a obedecer por amor a quien lo cumplió todo por nosotros y en la preparación que el Padre nos está llevando. De hecho, en Génesis 6:8, continuando, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Ahora vamos a mirar la palabra gracia en el hebreo, que es de la raíz Hanán. Y mire tan hermoso la definición, amados. Doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Cuando yo veía esta parte, veía también nosotros como padres, los que tenemos hijos, y que nuestros hijos, cuando los estábamos criando, ellos pequeños o en cada etapa, aún grandes, cometen errores, como todos nosotros cometemos errores. Pero en ese amor nosotros, si el Padre dice, si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará? Hay una parte, creo que en el libro de Lucas, que dice, dará su espíritu a quien se los pide. Es ese pedir del Espíritu Santo, espíritu de santidad. Yo veía también esta parte el espíritu de santidad, cuando nosotros pedimos el espíritu, que anhelamos el espíritu de Dios. Pero debemos andar como Él anduvo y ser santos como Él es santo. Cuando pedimos el espíritu de santidad, amados, debemos andar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando hallamos esa gracia de nuestro Padre, como Noé halló gracia ante nuestro Padre, y el significado de gracia es que el Padre se inclina en bondad hacia nosotros, hacia un inferior, así como nosotros como padres y nuestros hijos han tenido caídas, y nosotros en ese amor, en esa misericordia, nosotros siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos. Nos inclinamos ante ellos para ayudarlos, para tomarles de su mano y volverlos a levantar y conducirlos hacia el camino recto. Es tener esa palabra gracia también, es tener compasión, es dar favor, es gemir, es hacer merced dentro de algunas de las definiciones en el hebreo. Hubo un hombre aquí en esta parashá, Noah, que mantuvo
su linaje, su bedorotai, su esencia, su ADN. Él halló gracia. Nuestro Padre lo halló justo. ¿Cuál es la definición de la palabra justo en el hebreo sadik? Que es perfecto, que es apartado, que es justo. También lo nombra perfecto la palabra también, que es ser íntegro, para hallar ese descanso, amados. Es estar en esa integridad, andar en la verdad dentro de la definición de perfecto. También andar en la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, sin defecto. No quiere decir que no cometamos errores, amados, pero el Padre nos está llevando a cada día a ser íntegros, más íntegros, a ser perfectos, apartados, sin tacha, así como lo hizo Noah. Él no se mezcló. En todos esos acontecimientos allí, cuando estamos viendo esta parte de la palabra, pasaron muchas cosas. Había mucha perversión, había mucha maldad. Él no se mezcló, no se contaminó con lo que estaba pasando en la humanidad. Por eso condenó al mundo, porque él no se unió en ese yugo desigual, como lo habla también la palabra. Él no se mezcló, no se contaminó con todo, y es el llamado que el Padre nos está haciendo, amados, de no mezclarnos, de ser luz, de llevar la luz a la oscuridad que está viviendo el mundo. Proverbios 27, camina en integridad del justo y sus hijos son dichosos después de él. Esta es una promesa hermosa, amados, cuando andamos en integridad como Noah caminó en integridad, viene la promesa de que nuestros hijos, ahí sí viene nuestra descendencia, ahí viene la salvación a nuestra casa, cuando caminamos en integridad. La fe que condena al mundo. ¿Qué es fe, amados? En el hebreo, en su original es emuná, que quiere decir, dentro de algunos significados, firmeza, fidelidad, honradez, lealtad, veraz, ser veraz en todo. Esa es la fe, esa fidelidad como en una pareja, en un matrimonio, que debe haber esa integridad, esa verdad, no ocultar nada. Cuanto más ante nuestro Padre, que Él está preparando, no somos la novia que Él quiere recoger, vestida de ese vestido, ese lino limpio, resplandeciente, esperando el regreso de nuestro amado, en firmeza, en fidelidad, en honradez. Ahora la pregunta, ¿cuál es la fe que debemos seguir? Apocalipsis 14 dice, aquí está la perseverancia, dice paciencia en la Reina Valera, pero en su original dice perseverancia. Es algo que debemos perseverar, amados. Todos los días de nuestras vidas, aquí está la paciencia la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Los que guardamos los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Por qué la fe condena al mundo? Porque la gente va en contra de nuestra fe. ¿Lo estamos viendo, amados? ¿Lo estamos viendo? Claro que lo vemos, amados. Pero viene una buena noticia. Más adelante lo vamos a ver. El Padre siempre tiene una buena noticia, amados. Mateo 5, 10, 11. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí vuelve la palabra justicia. ¿Qué es justicia? Y tendréis justicia cuando pongáis por obra todos los mandamientos que yo te prescribo, dice el Señor. Bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos, dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amados, el propósito de la Torá es Mashiach, es Cristo. La misma fe que condena al mundo nos hace herederos de la justicia. El Padre quiere que nadie se pierda, amados. Por eso Él es paciente para que todos entren y entremos al arrepentimiento, así como Noé preparó durante muchos años para que entraran y ninguno entendió. La justicia de Dios es esa arca. Por la obediencia a uno salva,
pero a otros condena. Mateo 24, 37, 39. Por eso la palabra de Dios toda conecta, amados. Dice, mas como en los días de Noé, cuando le preguntaron a nuestro Señor, a nuestro Adón Yeshua, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquello que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. No entendieron qué estaban haciendo, qué está haciendo hoy el mundo. Que si se están casando, están comiendo, bueno, no digamos que esto está mal, es el rol del mundo, pero el mundo anda aislado, no quieren saber nada de nuestro Padre, no están queriendo entender, andan cegados, esa idolatría que habla la humanidad, que habla la palabra, que de pronto lo veíamos solamente en esculturas como en los sistemas religiosos. Hay una idolatría muy fuerte en la humanidad, amados, que es ese egoísmo, es esa concupiscencia, es esa inclinación al mal, es esos deseos carnales que quieren satisfacer sus deseos. Eso nada, eso nos lleva a la destrucción, amados. El mensaje hoy es que volvamos, vayamos a Mashiach, entremos en el arca que es Mashiach, nuestro Señor. Estamos viendo hoy muy parecido todo, la perversión, queriendo dañar a los niños, pervertirlos con tanta maldad. Es el tiempo de despertarnos hoy, amados, como en los días de Noé, dice nuestro Adón, como en los días de Noé. ¿Dónde mi fe está llevando a estas personas se sientan condenadas? Muchas veces nos rechazan, pero no nos están rechazando a nosotros, rechazan a nuestro Padre, porque se sienten, no quieren confrontar el pecado. Es el tiempo que el Padre quiere que haya un despertar de reconocer. Es un paso muy sencillo, reconocer ante el Rey de Reyes que hemos fallado. ¿Cómo podemos utilizar nuestra fe? Primeramente tenemos que tener una fe genuina, ir en contra realmente del pecado. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Miremos aquí la palabra que nos enseña de lo que está pasando. Esto se escribió muchos años atrás, pero la palabra del Señor es viva. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué estamos viendo, amados? Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, idolatría, querer sus deseos, satisfacer sus deseos carnales, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué estamos viendo, amados? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. La palabra es muy clara. Continuando en la porción, Génesis, Bereshit 6:12. Y miró Dios la tierra. Amados, a Dios no se le pasa nada, a nuestro Padre no se le pasa nada. Él es un Elohim de amor, de misericordia, pero Él es un Dios de justicia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En Crónicas, segunda Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Qué lo vemos? Él mostró su poder a través de Noah. Ahora nos está llamando a tener un corazón perfecto. ¿Qué nos pide el Padre? ¿Qué el Padre está pidiendo? Deuteronomio 26:16. Yahweh tu Elohim te manda hoy que cumplas esos estatutos y decretos
cuida, es el cuidado, debemos cuidarlo como el tesoro más preciado, con temor y temblor. Dice, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Noa, por su fe, fue heredero de justicia. Yeshua, lo conocimos como Jesús, pero su nombre original en el hebreo es Yeshua, que significa salvación. La fe de Yeshua. Él es el autor y consumador de la fe. La fe de Yeshua nos ubica en un espacio específico. Nos ubica en Mashiach. Aquí entra un misterio que lo habla Pablo. Voy a dar algunos punticos, pero lo podemos profundizar mucho más si ustedes lo consideran a través de unos estudios muy hermosos que nuestro pastor Joseph ha traído, una serie de 7 enseñanzas sobre estar en Mashiach, estar en Cristo. La fe de Yeshua, quien es el autor y consumador de la fe. La fe de Yeshua nos ubica en un espacio, nos ubica en un espacio específico, en Mashiach. Romanos 3:22. Vamos a mirar algunos apartes de esto. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, aquí Pablo habla de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí habla, ya sabemos que el pecado causa separación, nos separa, nos destituye. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí vuelve y conecta la palabra gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí ya al principio habla de Jesucristo y aquí habla Pablo en Cristo Jesús, en Mashiach Yeshua. Versículo 25, aunque a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Aquí encontramos la palabra justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí vemos la palabra, terminando este texto, y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. La fe de Yeshua nos puede condenar o ser herederos de justicia, amados, como lo veíamos en el texto en hebreo de Noa. El arca es como esa justicia. La fe de Noa lo llevó a ese lugar. ¿Listo? La fe de Yeshua nos lleva a Mashiach. Vamos a mirarlo. Mashiach viene a ser el arca donde vamos, donde nos está llamando a través de la fe de él. Mashiach, vuelvo y repito, viene a ser el arca, Yeshua viene a ser ese Noah. Es la fe de él que nos está llevando al arca. La fe de Noah estaba llamando a estas personas para entrar en el arca, o sea, para entrar en Mashiach, en Cristo. La fe de Noah lo coloca en el arca. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Volvamos al arca. Noah, el Señor le dio la instrucción. Fue íntegro, perfecto en su bedorotai, en su integridad, en su esencia. Entró al arca, a Mashiach. Ahora nosotros estamos entrando a Cristo. Y cuando entramos como así, entró Noé, ¿qué pasó? Hubo una limpieza. Pasó el diluvio. Hubo una limpieza de toda la maldad. Cuando entramos al arca, en Cristo, en Mashiach, el Padre nos está limpiando, amados. Somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos ubicados, nos está ubicando el Padre en la fe de Yeshua para su regreso. Nos ubica en la dirección correcta. Mashiach es el que quiere reunir todas las cosas. Él dice, Él es el camino,
la verdad y la vida. Nos va entrando en su propósito de estar en Mashiach y ser limpios. Génesis 6:3, ya para entrar en la parte final, amados. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días de 120 años. Aquí viene la buena noticia. Hay caos, sí hay caos, amados. Nos han perseguido y nos perseguirán, la Biblia lo dice, pero somos más en Mashiach. Todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece. Aquí vienen las buenas nuevas, amados. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Lo hermoso de escudriñar la escritura desde cómo se escribió en el original, en el hebreo. La palabra carne en el hebreo del original 13:19 en el Strong es basar. ¿Y qué significa basar? Anunciar buenas nuevas, amados. Alegres nuevas. Anunciar, llevar, predicar, publicar buenas nuevas, mensajero. ¿Por qué la palabra carne va relacionada con buenas nuevas? ¿Cuál es esa buena nueva, amado? Que el Padre, a través del sistema sacrificial que veíamos, que no lo entendíamos en el tabernáculo, alguien, un inocente, un animalito, en este tiempo, tenía que pagar por nosotros. Él aceptó ese sacrificio, porque nosotros deberíamos estar allí. Nuestra carne se había corrompido. Pero la buena noticia, amados, es que en ese sistema de sacrificio, en el tabernáculo, que todo apunta a Cristo, a Mashiach, nuestro Yeshua, que Él se entregó por nosotros, Él pagó por nosotros, amados. Esa es la buena noticia. Sigue, dice en Efesios 3:4-6, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Aquí volvemos al tema de Cristo, de Mashiach, y Pablo lo habla, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Mire, ahora el Padre, por su amor, lo está dando a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Aquí encontramos la palabra Evangelio nuevamente. Es por medio del Evangelio que podemos entrar, amados. Cuando Pablo habla allí en Efesios 6 de la armadura de Dios, que ahí es hermoso, vemos y lo desglosamos, que habla de la coraza de la justicia, del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu. Ahí va conectada la palabra la fe y justicia nuevamente. Cuando él enseña, cuando el Padre enseña a través del apóstol Pablo, de la armadura de Dios, que nos debemos poner todos los días, que es esa fe, esa justicia, la palabra de nuestro Padre. Y él sigue diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sistema sacrificial, vuelvo y lo repito, un inocente es puesto en vez de mí, de nosotros. Yeshua se entrega por nosotros, amados. Para poder entrar en el arca es que Mashiach nos limpia, o sea, Mashiach, Yeshua se entrega por nosotros, y nosotros para entrar en esa arca es a través de la limpieza que Él nos da por el sacrificio único y verdadero que hizo por nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Mashiach en mí. Aquí ya viene Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo, Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí vuelve la palabra carne. Lo que ahora vivo en la carne, esta carne es que debía pagar por el pecado,
Yeshua pagó por nosotros. Lo que ahora vivo en la carne, ¿qué debemos vivir ahora en la carne, amado? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Isaías 61:1. Las buenas nuevas, el evangelio, es que Mashiach, Cristo Jesús, se entregó por nosotros. Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El evangelio, el entrar en Mashiach, el entrar en el arca, es esa buena noticia. El ungido él ha sido enviado a predicar esas buenas nuevas a los abatidos. El mundo está queriendo obtener descanso en cosas externas, llenar vacíos en cosas efímeras que nunca los va a llenar. No hay descanso, como se llama esta parashá. El descanso lo tenemos cuando nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra rectitud nos lleva a entrar a Mashiach, al arca, la cual nos está preparando para su regreso. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí. El Padre nos está llamando a todos. Él no hace excepción de personas. Él quiere reunir un solo pueblo, amados. No somos una denominación, somos un pueblo, somos Israel. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy el Padre quiere que vengamos, amados. Él está llamando, amados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el Señor dice que llevemos su yugo, es su palabra, su instrucción que nos bendice. No podemos rechazar su palabra, porque es la que nos protege, la que nos da fe. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya culminando, amados, nuestro Yeshua en Mateo 23:37 dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces nuestro Padre ha querido juntarnos, amados, reunirnos? Él nos está dando una oportunidad nuevamente cada día, amados, de regresar a Él, de entrar en su descanso, de estar en Mashiach, de entrar en el arca de la salvación. Padre, gracias por esta tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, porque a través de la fe tú nos haces herederos, Padre, y que por esa fe, Padre, podamos llevar esas buenas nuevas a quienes no te conocen, Padre, a poder obtener esa justicia, Señor, entrar en el arca de la salvación, para que pueda haber el entendimiento, Padre, siempre de tu palabra, Señor, ser guiados por tu rúa, por tu espíritu de santidad, Padre, para que, como tú dices, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos entremos al arrepentimiento. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Padre, que seamos transformados, guiados, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, y que nada nos aparte de ti. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muchas gracias, amados. Los invitamos a que, si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, la puedas compartir, inscribirte en nuestros canales, y que, como siempre lo decimos, nuestro mayor pago, nosotros no monetizamos nada. Nuestro interés no es nada en ninguna manera, sino de poder llegar con la palabra, el mensaje de salvación, a familias, a niños, a jóvenes, a ancianos, a todo rincón del mundo, para que vidas sean transformadas.
para la gloria de nuestro amado Yeshua,